Half-Life es un videojuego de disparos en primera persona lanzado en 1998 por Valve Corporation para PC y luego porteado para PlayStation 2. El juego resultó revolucionario para su tiempo, narrando una historia sin recurrir a videos cinemáticos. Todo era observado por el jugador en tiempo real. El juego nos narra la historia de Gordon Freeman, un hombre de 27 años, graduado del Instituto de Tecnología de Massachusetts, durante el peor día de trabajo de la historia. Gordon trabaja en Black Mesa, una empresa que se dedica a la investigación y desarrollo de tecnología. El último y gran logro de Black Mesa fue el acceso por medio de portales a un mundo llamado Xen. Gordon llega tarde al trabajo, y esto fastidia a sus colegas, los cuales esperaban puntualidad, puesto que iban a realizar un experimento muy costoso. El experimento involucraba un cristal extraído de Xen por los científicos de Black Mesa. Al pasar por las instalaciones, luego de un pequeño viaje en tranvía, Gordon se equipa su traje de protección HEV Mark IV y se dirige a la sala de prueba. Luego de pruebas de equipo y correcciones de errores, se inicia dicho experimento. Pero algo no resulta bien, terminando esto en que la maquinaria comienza a desintegrar el cristal, provocando una cascada de resonancias. 3, 2, 1. Observo vectores de fase previsibles. Emisores del nivel 2. Activación ya. Gordon, no podemos saber cuánto tiempo puede funcionar el sistema a este ritmo, ni cuánto tardará en completarse la lectura. Trabaje tan rápido como pueda. Condensadores superiores al 1,05%. No es un problema, pero estoy viendo una pequeña discrepancia. No, vale. Ha entrado de nuevo dentro de los límites aceptables, manteniendo la secuencia. Parece que la muestra está preparada, Gordon. Debería recibirla en cualquier momento. Busca el espécimen en el sistema de entrega. Esto último abre portales por todo el complejo de Black Mesa, trayendo la flora y fauna de Xen al planeta Tierra. Un rayo impacta a Gordon y lo deja inconsciente. Tras despertar y salir de la sala de pruebas, se encuentra a científicos y guardias fallecidos. Los que aún quedaban vivos, Ellie Vance y Isaac Kleiner, le piden que suba a la superficie a buscar ayuda. Gordon logra pasar por antiguos complejos industriales, oficinas y almacenes para llegar a la superficie. Un científico con radio le avisa que tropas del ejército vendrán a rescatarlos. Tras una olímpica evasión de trampas, Gordon entra en contacto con los militares, los cuales le atacan sin remordimiento, forzándolo a defenderse y a acabar con varios de sus elementos. Este equipo de soldados era una rama del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, llamado HECU, un acrónimo que en español significa Unidad de Combate en Entornos Peligrosos. Sin posibilidad de una victoria, Gordon se sumerge nuevamente en las profundidades de Black Mesa. Con la ayuda de un colega, pasa a través de un sistema ferroviario subterráneo hasta llegar a un silo de prueba para cohetes. En el silo le avisan de una criatura la cual está creciendo. Un moribundo científico le advierte que debe activar el cohete de prueba para matar a esta criatura, la cual es llamada Tentáculo.
Una vez conectados los recursos que debe utilizar el ya mencionado cohete para accionarse, sus turbinas se encienden y queman al tentáculo, permitiendo a Gordon cruzar por un túnel creado por el mismo alienígena. Freeman se mete por una tubería derretida, lo que lo lleva a una zona de generación de energía. En este lugar hay un nuevo enemigo por derrotar, Gargantua, un enorme alien que posee habilidades capaces de matar a Gordon en segundos. Luego de poner en marcha un generador, Gordon hace que la criatura lo siga hasta una maquinaria de alta tensión, la cual, al tener enfrente a Gargantua, es accionada por Freeman y descarga una poderosa corriente eléctrica, matando a la criatura de una vez. Gordon activa un sistema de vías y logra marcharse de aquel lugar. En un momento se encuentra un guardia de seguridad que le avisa que debe seguir esas mismas vías hasta un silo y activar un cohete. El camino es estorbado por militares fuertemente armados, los cuales se han dado cuenta de que no es más una misión para silenciar a los científicos testigos del incidente. Ahora es una guerra contra un hombre y aliens. Luego de pasar varios bloqueos que incluyen torretas automáticas y cañones fortificados, Gordon llega al cohete y lo lanza. Este mismo cohete lleva adentro un satélite que debería detener la invasión. Debería. Luego de lanzar el satélite, Gordon se marcha y llega hacia una zona inundada. En un pequeño estanque formado dentro de este sector de Black Mesa hay un nuevo enemigo, un pez monstruoso llamado ictiosaurio, el cual es asesinado por Gordon. Mas no es el único, pues más adelante se ven muchos más. Gordon llega a un frigorífico donde un científico le avisa que han seguido sus movimientos, tanto los militares como científicos supervivientes. Le advierte que para su seguridad se mantenga en las antiguas zonas industriales, donde sería difícil rastrearle. En un momento dado, cuando Gordon está llegando a la superficie, es atacado por asesinos muy bien entrenados, que resultan ser enemigos muy peligrosos. Estos asesinos son de una agencia independiente de los militares, llamada Black Ops, o Comandos Negros en español. Ni bien logra vencer a estos asesinos, Gordon es asaltado, noqueado y tomado prisionero, para luego ser arrojado a un compactador de basura, del cual escapa a tiempo para continuar su aventura. Tras recorrer sistemas de quema de basura, Gordon llega a un laboratorio donde los científicos experimentaban con seres vivos de Zen, haciendo pruebas mortales en ellos. Tras liberar a estos científicos, le avisan que debe ir hacia el complejo Lambda, donde sus colegas están peleando contra los aliens, intentando cerrar el portal. Gordon sale por fin a la superficie, solo para meterse en una guerra sin cuartel. El recorrido lleva a Gordon a pelear contra todo tipo de enemigos, desde tanques hasta helicópteros. La batalla se hace mortal para los militares, los cuales empiezan a retirarse y a bombardear Black Mesa. Gordon logra ponerse a salvo en un camino directo al complejo Lambda. Luego de atravesar un último bloqueo militar, avanza a las puertas del mismo complejo. Un científico le advierte que para parar la invasión habrá que asesinar al líder de las fuerzas zenianas, un ser llamado Nihilant. Gordon cruza un portal y llega a Zen. Se enfrenta a las fuerzas del mundo fronterizo por última vez, incluida la madre de todos los enemigos conocidos como Headcrabs. Gordon consigue avanzar y llegar contra Nihilant.
Tras un feroz combate, este último fallece y Gordon es teletransportado frente a un misterioso ser. Este ser de apariencia humana, el cual ha estado observando a Gordon por toda su aventura, le ofrece un trabajo o una batalla la cual no podrá ganar. Gordon no tiene más remedio, así que, sin pensarlo, acepta el trabajo. Este fue un breve resumen de la historia de Half-Life 1, mi juego favorito. Quería hacerle un pequeño homenaje, ya que hace unos días se estrenó una nueva entrega de la saga. Aunque no lo puedo probar, sé que es un juego genial dado a las reseñas que vi. Si desean que suba la historia de las expansiones de Half-Life 1 y las de Half-Life 2, denle un like al video si les gustó y déjenlo en los comentarios. Muchas gracias por ver el video.